Días. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores de la Bienal de La Habana por brindarme la oportunidad de participar en esta 15ª edición y discutir con ustedes una etapa revolucionaria, aunque no muy conocida, de la Bienal de Venecia. Estoy hablando del cuadrienio que va de 1974 a 1977, un periodo en el que la Bienal de Venecia replanteó radicalmente su modelo, transformándose en algo completamente distinto de lo que había sido hasta aquel entonces. Tan diferente que, con el fin de indicar una firme ruptura con el pasado, se hablaba de una nueva Bienal. En esta presentación voy a hacer una breve contextualización histórica sobre el 68 para entender de dónde nace, cuál fue el impulso de la nueva Bienal. Y después de esta contextualización histórica, a partir de algunos proyectos que tuvieron lugar entre el 74 y el 77, voy a ilustrar cómo en aquellos años la Bienal de Venecia se volvió un laboratorio donde se experimentó una nueva manera de hacer arte y cultura y también se transformó en un espacio desde el cual se dio voz y visibilidad a lugares y sujetos tradicionalmente excluidos. Considero interesante hablar de este fragmento de historia de la Bienal de Venecia en un contexto como el de la Bienal de La Habana, puesto que la Bienal de La Habana siempre estuvo comprometida con la democratización de la cultura. Y creo que a partir de los propósitos de la nueva Bienal de Venecia y de algunos de los proyectos llevados a cabo, es posible ver, es posible identificar unos horizontes compartidos. Entonces, para empezar a hablar de la nueva Bienal de Venecia, me gustaría recordar las palabras del editor y crítico literario Cesare De Michelis. La Bienal debe proyectarse hacia el futuro, debe encontrar la fuerza y el valor para desembarcar en tierra firme y ensuciarse las manos en zonas y entornos no tan cargados de historia y tradición y, por tanto, excluidos del paisaje cultural y turístico habitual. Cesare De Michelis escribió estas palabras con motivo del Congreso Una nueva Bienal, protestas y propuestas, un encuentro que tuvo lugar en Venecia en noviembre de 1968, un encuentro donde se discutió el rumbo que debía tomar la Bienal después de la protesta de aquel mismo verano. De hecho, en junio de 1968 la Bienal fue cuestionada por estudiantes, artistas y críticos de arte. Todo empezó pocos días antes de la inauguración, cuando la ciudad empezó a ser empapelada con manifiestos que incitaban al boicot de la Bienal, como el que están viendo en la pantalla. En ese manifiesto se define la Bienal como un instrumento de mistificación de la producción artística, se hace referencia a una cultura reservada a las élites y se invita a los artistas a retirar sus obras y a la sociedad a contestar el evento. Y efectivamente, el día de la inauguración, los manifestantes se dirigieron hacia el Giardini di Castello, el núcleo histórico de la Bienal, una Bienal protegida, una Bienal custodiada por la policía. Mientras tanto, en el pabellón central, los artistas italianos daban la vuelta a sus cuadros y cubrían sus esculturas en signo de protesta. Una protesta que, por cierto, se extendió a los pabellones nacionales, tanto que el pabellón sueco se transformó en un espacio de asamblea. Pero, ¿qué es lo que se estaba cuestionando? ¿Qué es lo que se estaba pidiendo? Las reivindicaciones eran numerosas y las voy a resumir de manera esquemática en 4 puntos. En primer lugar, se consideraba que la Bienal no estaba cumpliendo con su responsabilidad de institución pública que promueve cultura. Estaba más ligada al mercado del arte que a la investigación y se mantenía alejada de las temáticas actuales. En segundo lugar, se criticaba la incomunicación entre sus partes, es decir, la exposición central y los pabellones nacionales, y se pedía repensar su formato expositivo. Al mismo tiempo, se reclamaba un mayor compromiso con la ciudad de Venecia y su sociedad. Hay que considerar que ya en aquel entonces Venecia es una ciudad en profunda crisis, una ciudad que estaba viviendo la despoblación del casco histórico y donde el turismo se había vuelto la principal actividad económica. La Bienal se percibía como un momento esencial de la actividad turística, pero como algo completamente desvinculado de la realidad social de Venecia. Y por último, se pedía recuperar la autonomía perdida durante el fascismo.
puesto que en 1968 seguía vigente el Estatuto fascista. Es decir, seguía vigente un marco jurídico establecido a lo largo de los años 30, cuando el régimen fascista emitió una serie de leyes que nacionalizaron la Bienal, subtrayéndola a la organización del Ayuntamiento de Venecia y poniéndola bajo la directa dependencia y control de los órganos centrales del Ejecutivo. Después de la protesta de 1968 en Venecia, se organizaron dos encuentros para tratar la problemática de la Bienal. El Congreso, una nueva Bienal, protestas y propuestas, que ya traje a colación con la cita de Cesare de Michelis, y la mesa redonda, propuestas para la Bienal, una mesa redonda, un proyecto. En estos encuentros se trataron cuestiones como el formato expositivo, la función cultural y social de la Bienal o su relación con la ciudad de Venecia. Lo importante de estos encuentros es que marcaron el comienzo de un amplio debate sobre la Bienal que se extendió a lo largo del quinquenio siguiente, llegando hasta 1973. 1973, año en el cual se aprobó el nuevo estatuto que reemplazaba el fascista de los años 30. A partir de este renovado marco jurídico se nombró el nuevo presidente de la Bienal, el socialista Carlo Ripa di Meana, un hombre que tenía una idea muy clara de lo que debía ser la nueva Bienal, como emerge de este discurso donde pronuncia los noes de la nueva Bienal. No la cultura de élite, no los eventos periódicos, no el actual modelo social de las artes basado en la circulación restringida y privada. Tras la aprobación del nuevo estatuto y el nombramiento de Carlo Ripa di Meana, se empezó a trabajar en el Plan Cuadrenal de Actividades y Eventos, que vio la luz en 1974. El Plan Cuadrenal es un documento programático que establecía las directrices para el cuadrenio siguiente, es decir, 1974-1977. ¿Qué es lo que decía el Plan Cuadrenal de la nueva Bienal? Establecía que la nueva Bienal tenía que ser una Bienal diferente de sus predecesoras. En primer lugar, trabajaría en una perspectiva democrática y participativa, involucrando a los colectivos que habían sido históricamente excluidos. En la base de esta orientación estaba la voluntad de que la cultura dejara de ser una prerrogativa de las élites y que la institución reformada buscara una nueva relación con la sociedad. La búsqueda de esta nueva relación con la sociedad llevaría a la Bienal a salir físicamente dei giardini, esparciéndose por las calles y los campos venecianos, llegando hasta las ciudades de la tierra firme y tejiendo así una relación real con el territorio. Además, los nuevos propósitos y la nueva espacialidad de la Bienal impactarían en su temporalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para establecer un compromiso profundo con la sociedad y un compromiso profundo con el territorio, el evento artístico no podía desarrollarse solo durante unos pocos meses, sino que debía ser permanente. Por último, la nueva Bienal organizaría manifestaciones de interés internacional y se transformaría en un termómetro de la realidad contemporánea. Y al mismo tiempo, el clima de gran tensión que se estaba viviendo en Italia en aquellos años y sobre el que voy a volver en breve, así como los regímenes autoritarios en Europa y América Latina, llevaron a dictar que la nueva Bienal operaría con una clara orientación antifascista. Entonces, los puntos que acabo de describir son las características de la nueva Bienal que se establecieron en el Plan Cuadrenal y que efectivamente se implementaron en las 4 ediciones que tuvieron lugar entre 1974 y 1977. 4 ediciones porque, como acabo de decir, la nueva Bienal alteró su periodicidad, transformándose en un evento permanente que tenía lugar a lo largo de todo el año y todos los años. Estas 4 ediciones destacaron por su riqueza, tanto por las temáticas tratadas como por la amplia variedad de actividades que se organizaron. Es difícil resumirlas en una conferencia, por este motivo en esta ocasión voy a detenerme en unos eventos que considero significativos para entender el rumbo de la nueva Bienal. La sección Libertad
para Chile de 1974 y el proyecto Propuestas para el Molino Stucchi de 1975. Libertad para Chile fue un evento de solidaridad internacional impulsado un año después del golpe de Estado de Augusto Pinochet. El origen de esta sección hay que buscarlo en la orientación antifascista de la Bienal, en la densa red de relaciones artísticas, culturales y políticas entre Italia y Chile, así como en el específico momento histórico de Italia. De hecho, Italia en aquel entonces estaba sumergida en la estrategia de la tensión, con atentados terroristas y tentativas de golpe de Estado. Y este contexto hacía que la causa chilena fuera particularmente vivida y sentida. Libertà para Chile fue una gran propuesta cultural contra el régimen de Pinochet que se configuró como un laboratorio que combinaba la creación de murales y exposiciones fotográficas con foros de debate, proyecciones de películas y eventos musicales. En la pantalla están viendo una foto de Campo San Polo en Venecia con los murales a la izquierda y la exposición fotográfica a la derecha. Al fondo, vi indiqué con una flecha roja, hay una carpa donde tenían lugar los ciclos cinematográficos, los conciertos y los debates. Un espacio como este permitía la confrontación y el intercambio entre diferentes generaciones de artistas, estudiantes, agentes culturales y políticos. Estamos entonces en un campo veneciano y no en i Giardini, la sede histórica de la Bienal. De hecho, como adelanté, la nueva Bienal quería alterar su espacialidad y efectivamente en 1974 se configuró como un laboratorio diseminado por el territorio. Salió del ghetto intelectual de Giardini y luego voy a explicar por qué hablo de un ghetto intelectual. Invadió los campos venecianos hasta llegó a las ciudades de la tierra firme como Mestre, Marghera y Mira. Aquí les muestro unas fotografías de Campo Santa Margherita y Campo San Polo, donde la Brigada Salvador Allende, que participó en el evento, realizó los murales en colaboración con artistas italianos y estudiantes de Bellas Artes. También aprovecho para enseñarles otros murales que los brigadistas hicieron en la localidad de Marghera, a la izquierda en el exterior de una fábrica y a la derecha en la fachada de una escuela. En la mayoría de los casos, los murales iban acompañados de la exposición fotográfica Imágenes y palabras desde Chile, de Allende a la represión, que ofrecía un amplio repertorio de Salvador Allende, el pueblo mapuche y la violencia del golpe. Aquí les enseño una foto de la Plaza Cambiani en Mestre para que vean hasta qué punto la Bienal se adentró en lugares insólitos para ella, hasta en un apartamento, ¿no? Porque el deseo era llegar al mayor número de personas posibles. Volviendo a los campos venecianos, también es interesante ver cómo al compartir el mismo espacio, los murales y las fotografías establecían un diálogo visual, como en el caso de la imagen de la derecha, una paloma de la paz que se enfrenta al avance, al entrenamiento militar inmortalizado por la fotografía. La foto está en blanco y negro, pero tuvo acceso a la versión en colores y la paloma está pintada con los colores de la bandera chilena. Pero también me gustaría llamar la atención sobre el ambiente que se respiraba en aquellos días. Estamos en unos campos venecianos donde se había montado la exposición fotográfica y se habían colocado estos paneles paredes para que los brigadistas plasmaran sus mensajes. De hecho, los murales se realizaron los primeros días de la Bienal. En aquellos días el público había acudido en masa para asistir al evento, pero también los venecianos que se dedicaban a sus quehaceres cotidianos y se desplazaban por las calles y los campos se encontraban inmersos en la Bienal. Era un ambiente vibrante, era un ambiente estimulante en el que además se celebraban conciertos y se proyectaban películas. Y
Antes o después de los conciertos y las películas, en el interior de las carpas que les enseñé antes, tenían lugar los encuentros Italia-Chile, trabajo, política y cultura. Unos encuentros a los que asistían estudiantes, trabajadores, artistas, una delegación de Unidad Popular y la propia Hortensia Allende, que en esta fotografía la vemos de espaldas. Los temas tratados en estos encuentros iban desde la organización y difusión de la cultura durante el gobierno de Unidad Popular, la situación política actual y el papel de la resistencia, hasta la recepción de la experiencia chilena en Italia. Desde mi punto de vista, estos encuentros son importantes para comprender cómo estaba cambiando la percepción de la Bienal, puesto que al lado de la programación preestablecida había otra que surgía de forma espontánea. Estoy pensando, por ejemplo, en la asamblea que organizó un grupo de estudiantes en huelga por la reforma escolar y que se transformó en un espacio de diálogo. Y es con esto que quiero destacar cómo la fisonomía, la estructura de Libertad para Chile hizo que el público joven empezara a ver la Bienal como un espacio productor de una cultura democrática y no elitista, participativa y no autoritaria. De hecho, cuando al principio, ¿no? Hace poco, me referí ai giardini come un ghetto intelectual, estaba recordando, estaba citando una expresión que los alumnos del Liceo de Venecia utilizaron en una carta dirigida a la Bienal. En esta carta se declaran contentos con el cambio, dicen, ¿no? Que sienten que ya no son espectadores pasivos y al mismo tiempo piden tener un papel más activo en las decisiones de la Bienal. Libertad para Chile fue un espacio de denuncia y reivindicación, diálogo y solidaridad, marcado por una fuerte componente política embebida de las tensiones internacionales y del contexto nacional italiano. Y al mismo tiempo fue una sección en la que la nueva Bienal enseñó el camino que quería empezar a recorrer, el de un evento cultural y artístico participativo, descentralizado y contemporáneo. Es decir, ya no simplemente un evento histórico informativo. El año siguiente, Venecia dio continuidad a las novedades introducidas y llenó sus actividades bajo el lema La Bienal, un laboratorio internacional. La Bienal de 1975 se autoproclamaba como un laboratorio porque no buscaba presentar un producto cultural acabado, sino crear un espacio de creación, producción e investigación en el que lo exhibido y presentado representaría solo un momento de un proceso más amplio. Entre los numerosos proyectos que se impulsaron aquel año, quería detenerme en propuestas para el Molino Stucchi, porque por una parte permite confirmar el aspecto participativo y descentralizado de la nueva Bienal y por otra permite destacar otro aspecto fundamental, el fuerte compromiso de la Bienal con la ciudad de Venecia. Una ciudad que, como ya comenté, estaba en una profunda crisis, una ciudad que estaba sufriendo los efectos de la monocultura del turismo, como por ejemplo la falta de servicios para los habitantes, el cierre de actividades comerciales y fábricas y la despoblación del casco histórico. A través de propuestas para el Molino Stucchi, la Bienal pretendía desencadenar un momento de creatividad colectiva alrededor de una realidad urbana concreta, la del Molino Stucchi, y consecuentemente tratar algunas de estas problemáticas. Para los que no lo conocen, el Molino Stucchi es un complejo arquitectónico situado en la isla de la Giudecca. Hoy en día es uno de los muchos hoteles de lujo que se encuentran en Venecia, pero durante varias décadas desempeñó un papel destacado en la economía de la ciudad, siendo una fábrica importante. Su actividad cesó en 1955 cuando la Bienal decidió, y cuando la Bienal decidió promover este proyecto, el molino se encontraba en un grave estado de abandono. La idea era invitar a artistas y colectivos para tratar la resignificación y reutilización del molino y animarles a reflexionar sobre su relación con la isla de la Giudecca.
una isla, una Giudecca, que en aquel entonces era un lugar deprimido de la laguna, puesto que habían cerrado las principales áreas industriales, estaban desapareciendo las tradicionales actividades económicas y la isla carecía de estructuras y servicios básicos. En pocas palabras, Propuestas para el Molino Stucchi fue una iniciativa a través de la cual la Bienal quería subrayar el derecho del arte y de la cultura a participar en los destinos colectivos. Sí, en esta imagen están viendo la imagen, ¿no? La actual del molino. Aquí les enseño algunas fotografías históricas de cuando se anunció su cierre. Volviendo al proyecto, Propuestas para el Molino Stucchi era un proyecto que iba a incidir en un aspecto concreto de la vida de Venecia y su realización no fue fácil. De hecho, se enfrentó a la oposición de la sociedad propietaria del inmueble, que negó el estado de abandono del edificio y rechazó cualquier tipo de colaboración con la Bienal. Esta sociedad no permitió ni la visita al espacio ni el uso temporal del molino para la exposición. De hecho, la idea originaria era que los resultados de esta reflexión sobre el molino, sobre el futuro del molino, se expusieran en su interior. Sin embargo, frente a las negativas recibidas, la Bienal no se detuvo, siguió adelante, buscando una nueva sede expositiva y facilitando a los artistas participantes documentación sobre el molino, puesto que no podían visitarlo físicamente. Los artistas respondieron con entusiasmo, proponiendo los proyectos más distintos y de los cuales les voy a enseñar algunos ejemplos. Destacaría la bomba verde, la explosión verde, un proyecto que pretendía incidir en la ausencia de servicios básicos en la Giudecca. La idea era incidir en el interior, era trabajar en el interior del molino, era distribuir en el interior del edificio estructuras públicas de las que carecía la isla, como por ejemplo ambulatorios, guarderías y bibliotecas. Y también estaba pensado construir en su interior pisos para residentes y alojamientos para estudiantes. Al mismo tiempo, para hacer frente a la ausencia de zonas verdes de la Giudecca, se planificó inundar los patios, las terrazas y el tejado del edificio con árboles y plantas. Como pueden ver, este proyecto tiene un gran enfoque comunitario, pero también había otros que proponían que el molino volviera a tener una función industrial para crear una economía distinta a la del turismo en el casco histórico. Otro ejemplo es el de la caja de madera, añadiría gigantesca caja de madera, que Mario Ceroli y Gianfranco Fini decidieron colocar en Plaza San Marco y donde se tenían que depositar las propuestas para el Molino Stucchi. Por su parte, la propuesta de Giulio Paolini fue mucho más crítica. De hecho, creó a Platea una sala de proyección con un mensaje que daba la siguiente información, y leo. La pregunta actual sobre el uso del edificio no puede responderse de manera definitiva. De esta manera, Paolini quería transmitir que se estaban enfrentando a un problema sin fin. Otro proyecto que merece ser destacado es el del grupo Environ Media, titulado Intervención urbana de comunicación ambiental y creatividad pública en la Giudecca. Se trató de una intervención de 2 semanas que buscaba fomentar la reapropiación del entorno por parte de la comunidad. Durante 2 semanas, 6 animadores trabajaron en estrecho contacto con los habitantes de la Giudecca, desplazándose por toda la isla. Y en esta imagen los están viendo moviéndose en un barco. En estos desplazamientos recogían opiniones, datos y hechos que eran registrados y retransmitidos en directo. De hecho, a lo largo de toda la Giudecca, incluido en las paradas de los vaporetti, se colocaron televisiones gracias a las cuales la población podía ver en directo lo que estaba pasando. Las imágenes de esta intervención son muchas,
como esta en un campo veneciano con varias generaciones que observan lo que se estaba retransmitiendo en la pantalla. Una pantalla que queda un poco escondida en la imagen, pero que intenté señalar con la flecha roja, o esta otra donde la pantalla es mucho más visible. Lo grabado y retransmitido en estas televisiones generaba reacciones y comentarios que eran a su vez grabados y retransmitidos. Todo esto hizo que los habitantes de la Giudecca se fueran sensibilizando e involucrando paulatinamente en la iniciativa, proponiendo temas de discusión y compartiendo ideas y experiencias. De hecho, hasta se entrevistaron a los antiguos trabajadores del molino Stucchi y gracias a sus recuerdos, gracias a sus testimonios, se creó una memoria colectiva de esta fábrica abandonada. Y al mismo tiempo, los habitantes quisieron discutir otras temáticas como el problema laboral, que iba desde la difícil subsistencia de las actividades artesanales al cierre de otras fábricas en la Giudecca. Entonces, en definitiva, esta es una intervención que tuvo un fuerte carácter experimental y consiguió movilizar la comunidad sobre las problemáticas de la Giudecca. Los resultados de estas 2 semanas de trabajo, que iban desde vídeo, fotografías y textos, se pusieron en la exposición propuestas para el Molino Stucchi. Además, en este espacio se habilitó un área de libertad creativa donde los visitantes eran invitados a expresar sugerencias y opiniones con respecto a la resignificación del molino. Es decir, la misma exposición fue pensada como un espacio reflexivo y participativo. Una exposición que, por cierto, tuvo lugar en i Magazzini del Sale, un complejo arquitectónico del siglo XV que el año antes la Bienal había salvado de la demolición y conversión en una piscina comunal. Y hago este apunte simplemente para recordar el compromiso de la nueva Bienal con la ciudad de Venecia. Para ir concluyendo, propuestas para el Molino Stucchi y Libertad para Chile son solo 2 de los muchos proyectos interesantes que se impulsaron en el marco de la nueva Bienal. Hay otros sobre los que también merecería detenerse, como por ejemplo el teatro ambulante, teatro vagante, cuyo propósito fue rescatar la historia de Mira, una localidad de la Terra Firme, y escribir junto con sus habitantes el libro de la verdadera historia de Mira. Y aquí les enseño un momento en el cual se está distribuyendo puerta a puerta la publicación resultante del proyecto. O tenemos también la exposición Ambiente come Sociale de 1976, curada por Enrico Crispolti en el pabellón central de Giardini. Una exposición que tenía en su interior un área denominada documentación abierta, donde cada 10 días se sucedían exposiciones y debates. Documentación abierta con espacio dedicado al diálogo sobre temas de actualidad, llevando a la Bienal problemas y experiencias en el mismo momento en el que se estaban debatiendo y desarrollando, como por ejemplo la recalificación de la Zona 1 en Milán, una exposición documento organizada por una asociación de barrio que denunciaba el proceso de expulsión de las clases medias y bajas del centro a la periferia, donde hubo una parte importante reservada a la discusión colectiva, como se aprecia por las sillas situadas en el centro de la sala. Además, hablar de la nueva Bienal de Venecia también significa hablar de una Bienal que estableció un objeto de reflexión, un tema, en cada edición. Significa hablar de una institución que, frente a la imposibilidad de eliminar los pabellones nacionales, buscó dialogar con los países participantes. Con el objetivo, ¿no? Un diálogo que se hizo con el objetivo de hacer un evento más coherente y más heterogéneo. Y hablar de la nueva Bienal también significa hablar de una Bienal que cerró el departamento de ventas y eliminó los premios, a pesar de que los premios se restablecieron en los años 80.
Como dije al principio, es un periodo muy interesante del cual se podría hablar durante horas y es difícil resumirlo en el espacio de una conferencia. En esta ocasión me quise detener en Libertad para Chile y Propuestas para el Molino Stucchi porque los considero dos proyectos que ilustran bien el espíritu, las características y la esencia de la nueva Bienal de Venecia. Una nueva Bienal que, por cierto, gustó a muchos, pero no a todos. De hecho, a lo largo de sus 4 años de vida, fue elogiada por su compromiso civil y su experimentación, a la vez que ser criticada por ser demasiado veneciana o de izquierdas. Las distintas maneras en las que la nueva Bienal de Venecia fue recibida se observan desde el principio. Tenemos, por ejemplo, las palabras del historiador y crítico de arte italiano Giulio Carlo Argan, que la elogiaba escribiendo: el arte del que se ocupará la Bienal será un arte sin la retórica del arte, vinculado a la vida, al trabajo de la gente en lugar de la ideología y al prestigio de los grandes. Pero por otra parte, también hay viñetas que circularon en periódicos y revistas que muestran cómo no todo el mundo se sentía cómodo con una bienal tan social, veneciana y política. Basta ver esta viñeta que representa a un guerrillero barbudo que no permite el acceso a la diosa de las artes en la Bienal de Venecia. O este artículo que se pregunta: Bienal de Venecia, arte, ¿dónde estás? Reclamando así una vuelta al orden, un evento más tradicional. Las ediciones de la nueva Bienal de Venecia, sin embargo, fueron ediciones que alcanzaron un gran éxito, como demuestra la gran afluencia de público, aunque era un público diferente de lo habitual, un público más joven y sobre todo más local y veneciano. Una venecianidad que también recibió algunas críticas, como demuestra esta otra viñeta de 1974 que enseña una plaza San Marco vacía, acompañada por el texto de que la nueva Bienal es verdaderamente veneciana, puesto que nadie de fuera viene a verla. Entonces, una Bienal experimental que tuvo una corta vida, puesto que al terminar el cuadrienio 1974-1977 se volvió a los cauces tradicionales. Con el término de este cuatrienio se terminó también el 68 para la Bienal. Aquel ímpetu que había pedido reformular una institución histórica, aquella revolución del sistema mundo que, como recuerda este mural del Mayo francés, había pedido lo imposible. Lo imposible, en este caso, para una institución tan ligada a la tradición o al prestigio de los grandes, para citar las palabras de Giulio Carlo Argana, como era la Bienal de Venecia. Una etapa que, como dije al principio, es tan interesante como es desconocida, pero que quería enseñar en un contexto como el de la Bienal de La Habana, puesto que creo que tienen aspectos en común. Por ejemplo, el enfoque participativo, su fuerte compromiso con la sociedad o la voluntad de ir más allá de los espacios artísticos tradicionales, de hacer llegar el arte a cada rincón.